Hola, bienvenido de vuelta a este tu canal. Nosotros somos alumnos del grupo 6LM4 en la carrera de técnico laboratorista clínico, impartida en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Como maestra y asesora tenemos a la profesora Tania Zuleima García Ortiz, quien es la encargada de impartirnos la materia de parasitología clínica. El día de hoy hablaremos sobre las técnicas parasitoscópicas más utilizadas. Acompáñanos. A continuación hablaremos de las técnicas hematológicas. Frotis sanguíneo. Colocar una gota pequeña de sangre en la laminilla prelimpiada y etiquetada con los datos requeridos. Con la ayuda de otra laminilla, colóquela en un ángulo de 30 a 45 grados arriba de la gota, permitiendo que la sangre se distribuya a lo largo del punto de contacto entre las dos laminillas. Presione la laminilla superior hacia la porción final de la laminilla de abajo, distribuyendo la sangre al extremo sin esmerilar. Verifique que el frotis presenta una orilla como pluma de ave o pulgar. Esto se logra gracias a una cantidad de sangre correcta, sin sobrepasarse o que haga falta, y con la técnica de distribución de la misma. Colocar nuestros frotis en un lugar estable en donde pueda secarse. Este tipo de frotis seca mucho más rápido que la preparación de uno de gota gruesa y presenta menor riesgo de desprenderse porque será fijada. El diagnóstico microscópico de parásitos está basado en la identificación de los parásitos coloreados intracelulares en el eritrocito, extendido fino. Los parásitos se identifican por su forma y por la coloración diferencial de sus componentes, es decir, citoplasma, cromatina y pigmento, y se deben distinguir de los elementos de la sangre, de otros elementos sanguíneos y de microorganismos o artefactos que puedan estar presentes en la lámina o en el colorante. Un frotis delgado consiste en una capa de sangre distribuida en tal forma que va decreciendo, hasta hacer una orilla tipo pluma de ave o pulgar. En la parte final de la laminilla, las células se distribuyen en una capa única, sin tocarse unas a otras, por lo que es mejor su observación en la morfología. Técnica de tinción con azul de metileno. Técnicas parasitoscópicas. El procedimiento es el siguiente. Filtraremos el colorante antes de utilizar. Posteriormente identificaremos el portaobjetos en el que vamos a trabajar y realizaremos un extendido de muestra en las 2/3 partes de la lámina. Esto es para trabajar correctamente y evitar ensuciarnos. Dejaremos a temperatura ambiente. Fijaremos a calor pasándolo rápidamente sobre la llama de un mechero 3 veces en forma horizontal. Se hace de esta manera para evitar quemar las células con las que vamos a trabajar. Lo siguiente será cubrir la lámina con azul de metileno de 30 a 60 segundos. Procura no dejarlo más de ese tiempo, de lo contrario también se quemarán las células que veremos en el microscopio. Eliminaremos el azul de metileno tomando el portaobjetos por el extremo numerado, inclinándolo hacia adelante y lavaremos dejando caer una corriente de agua a baja presión sobre la parte que no hay extendido, la que se escurrirá suavemente sobre la película. Esto es también para evitar que se corran las células con las que vamos a trabajar después. Casi para terminar, dejaremos secar a temperatura ambiente y posteriormente observaremos al microscopio con el objetivo de inmersión de 100. Lo que haremos será contar 100 células blancas o leucocitos diferenciando los polimorfonucleares de los mononucleares. El nombre de la técnica nos lo dice todo. Nuestro reactivo más importante será el azul de metileno, pues es el que dará la coloración a nuestra muestra. Esta técnica está diseñada de cierta manera para que pueda observarse de forma adecuada al microscopio. Como mencioné anteriormente, lo que se observa en esta técnica son los leucocitos y algunos polimorfonucleares en las heces. Estos pueden indicar procesos infecciosos bacterianos o algunas enfermedades inflamatorias intestinales. Técnica de Barman.
Técnicas parasitoscópicas. El procedimiento es el siguiente. Primero armaremos el aparato de Vermen, que consiste en el soporte universal, el anillo, manguera de hule de látex, pinzas de Mohr, embudo de plástico y sobre él irá una coladera y una gasa. Después envolveremos de 3 a 5 gramos de heces con una gasa y la colocaremos sobre la coladera. Procura que la gasa sea firme y no se salga nada de ella. Después agregaremos agua tibia por las paredes del embudo, hasta que cubra la mitad de la muestra, dejándose reposar durante 8 a 12 horas. Después, transcurrido ese tiempo, colocaremos en un vidrio de reloj de 0.5 a 1 mililitro del contenido aflojando la pinza de Mohr y observaremos al microscopio estereoscópico. Lo siguiente será extraer con la pipeta Pasteur algunas larvas. Las colocaremos en el portaobjetos y agregaremos una gota de Lugol para su fijación. Y encima pondremos un cubreobjetos. Procura no maltratar las larvas para que podamos observarlas bien en el microscopio. Esto lo haremos con el objetivo de 10 o el de 40. Y para poder identificarlas correctamente se hará con base a sus características morfológicas. Aunque esta práctica es un poco sencilla, la técnica de Barman se basa en la migración activa y en el movimiento de las larvas. Las heces son suspendidas en el agua y se mueven hacia el agua. Posteriormente se hunden hacia el fondo y aquí pueden ser recolectadas para su identificación. Los reactivos más importantes que utilizamos fueron el agua tibia y el Lugol, puesto que el agua ayudaría a que las larvas pudieran liberarse de las heces, mientras que el Lugol servirá para identificarlas en el microscopio. La técnica de Barman está diseñada para que funcione como un filtro de parásitos como larvas de manera rápida. Sirve para el diagnóstico diferencial de infecciones entéricas, en este caso las parasitarias. Método Stoll. Este método forma parte de los exámenes considerados cuantitativos. Este nos va a ayudar para hacer una evaluación de la intensidad de ciertas ermitosis, como pueden ser ascarosis, tricocefalosis, estrongiloides, entre algunos otros. Ahora vamos a ver la técnica de Charles. En esta técnica veremos todo su procedimiento, su importancia y el fundamento de la técnica. Técnica de Charles. En esta técnica vamos a utilizar un recipiente pequeño donde vamos a agregar una pequeña cantidad de materia fecal, se puede decir que de 1 a 2 gramos. Posteriormente vamos a agregar el reactivo de Charles 1 en porción 1 a 10 y lo vamos a mezclar. Después vamos a colocar una suspensión y recoger en tubo de ensayo. Posteriormente vamos a centrifugar la muestra a 2000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Vamos a decantarlo. Posteriormente vamos a agregar el sedimento de reactivo de Charles 2 hasta la mitad del volumen del tubo y lo vamos a mezclar nuevamente. Luego vamos a agregar 0.5 mililitros de éter sulfúrico y vamos a colocar un tapón de hule y agitar por inversión. Después de esto vamos a quitar el tapón y lo volvemos a centrifugar a 2000 revoluciones por minuto, pero ahora durante 30 segundos. Una vez que terminemos con esto, vamos a romper con un aplicador el tapón de gases y heces que se formen en él, y luego lo vamos a volver a centrifugar a 2000 RPM durante 20 segundos. Y ahora para finalizar, sabemos que debemos de decantarlo. Nuevamente vamos a añadir al sedimento una gota de Lugol y lo vamos a mezclar. Para verlo al microscopio sabemos que tenemos que ponerlo en un portaobjetos y ponerle el cubre. Esta técnica de Charles es una muy utilizada en los laboratorios y de hecho la utilizan mucho porque se puede mantener la morfología de las fases parasitarias, que es lo que queremos o buscamos ver en el microscopio. Como ya se mencionó, con esta técnica se puede encontrar una gran variedad de huevecillos.
tales como huevos de Ascaris, huevos de Taenia solium o Taenia saginata, huevos de Trichuris trichura, o podemos encontrar hasta adultos de estos mismos parásitos. La importancia de esta técnica radica en que no va a alterar la morfología de las fases del parásito. Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre el método de sedimentación de Ritchie, el cual es una técnica de gran utilidad cuando se buscan huevos, quistes y larvas. Es empleada cuando los parásitos no pueden ser observados por un método directo y para aumentar la probabilidad de observar parásitos en las muestras que estamos estudiando. Los materiales que necesitaremos para realizar el método de sedimentación de Ritchie son 500 mililitros de formaldehído al 40%, 300 mililitros de éter etílico, 1000 mililitros de solución salina al 0.9%, un colador, un embudo, tubos de ensayo, gradilla, una pipeta Pasteur, portaobjetos y cubreobjetos. El procedimiento de la técnica de Ritchie es bastante sencillo. Comenzaremos por diluir 2 gramos de materia fecal en 5 mililitros de solución salina. Esta dilución debemos de filtrarla con el colador y el embudo. Una vez que tengamos el resultado de la filtración, debemos de centrifugarla a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Una vez finalizado esto, debemos eliminar el sobrenadante. Sin miedo, no se va a ir el sedimento y se debe de limpiar las veces que sea necesario. Ahora, añadiremos 3 mililitros de formaldehído al 40% y 2 mililitros de éter. Una vez hecho esto, debemos tapar el tubo y agitar vigorosamente. Tenemos que volver a centrifugarlo, pero esta vez solo por 3 minutos. Sin embargo, dejamos las 2500 revoluciones por minuto. Una vez que saquemos el tubo de la centrífuga, tenemos que tomar parte del sedimento con la pipeta Pasteur, la cual se colocará en un portaobjetos. Después colocamos el cubreobjetos y deberemos observar al aumento 10x y 40x. El fundamento del método de sedimentación de Ritchie se basa en la concentración de quistes y huevos en el sedimento con la ayuda de los reactivos. Es utilizada ya que las formas parasitarias se concentran y no se deforman. Esta técnica es importante, ya que como se mencionó anteriormente, nos permite aumentar las posibilidades de poder observar huevos y quistes. En este video hablaremos sobre el método de tamizado, el cual es una técnica utilizada en parasitología para la recuperación de parásitos adultos o algunos fragmentos de ellos que puedan estar en la materia fecal. Este método ayuda a que el médico realice un diagnóstico certero y que también le pueda ayudar a evaluar el efecto del tratamiento. Algunas de las parasitosis que se pueden ayudar a detectar con este método son la tricosefalosis, uncinariosis y la enterobiasis. El procedimiento del método de tamizado es muy sencillo. Lo primero que se hace es acomodar los tamices por tamaño, del más grueso al más fino. Posteriormente, con ayuda de una batelenguas, colocaremos un poco de materia fecal en el tamiz superior. Agregaremos agua salina y mezclaremos. De esta forma, los escólex de los proglótidos o los nemátodos pueden quedar atrapados en los tamices. Ahora, los parásitos que se quedaron en el tamiz y que los son recogidos tienen que lavarse en una solución tibia de cloruro de sodio al 2%. Tienen que ser agitados prolongadamente para estimular la relajación y para que se puedan examinar en fresco posteriormente. Los parásitos grandes se fijan y se conservan en un formol de 5 o 10%, mientras que los parásitos pequeños pueden fijarse en el alcohol al 70%. Debe de estar caliente y se puede conservar en la misma solución. Los tremátodos y proglótidos igual pueden ser examinados, solo que debemos comprimirlos entre el portaobjetos y el cubre para poder ser examinados. El fundamento del método de tamizado se basa en el método físico que todos conocemos, que es para la separación de mezclas. En parasitología, la técnica de tamizado es utilizada para la detección de parásitos que puedan quedar atrapados en los distintos tamices.
La importancia de este método radica en que nos permite identificar parásitos adultos de forma macroscópica, además de que nos permite observar e identificar la gravedad y el avance de la infección parasitaria. Hoy hablaremos de la técnica de Faust. La técnica de Faust tiene una característica que los diferencia de las otras técnicas parasitoscópicas, y es que gracias a los diferentes compuestos que se utilizan durante la práctica, permite la flotación por diferencia de densidad. Esto permite que se observe de mejor manera o con mayor facilidad huevecillos o algunos tipos de quistes. Ahora comenzaremos a explicar el procedimiento de esta prueba. Primeramente tomaremos un poco de nuestra muestra, aproximadamente entre 1 o 2 gramos. Lo colocaremos en nuestro tubo de ensayo o nuestro vaso de precipitado. Después, considerando la cantidad de materia fecal que colocamos en ese recipiente, llenaremos o cubriremos lo sobrante aproximadamente 10 veces más de lo que cubrió la materia fecal, para así hacer una proporción 1:10. Posteriormente, trataremos de homogeneizar la muestra. Puedes apoyarte de algún agitador de vidrio o palito de madera. Posteriormente, una vez tengamos la muestra homogeneizada, vamos a colocar una gasa doblada en 4. De esta forma, taparemos la parte superior de nuestro recipiente. Ahora lo que haremos es tratar de filtrar esa muestra. Lo que nos va a importar es lo que se haya filtrado. Puedes apoyarte de un embudo pequeño. Colocaremos la materia filtrada en un tubo de ensayo para poder centrifugarlo a 2500 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Una vez finalizado el tiempo, decantaremos el líquido sobrenadante y nos quedaremos con el sedimento. A ese sedimento en ese mismo tubo colocaremos agua hasta igualar la medida anterior. Nuevamente centrifugaremos y desecharemos el sobrenadante. Repetiremos el proceso anterior hasta 2 veces más, hasta que el líquido sobrenadante y nuestro sedimento esté totalmente listo. Una vez que creamos que nuestra muestra está totalmente lista, decantaremos el líquido sobrenadante y nos quedaremos con nuestro sedimento. A dicho sedimento repetiremos los pasos anteriores, pero en lugar de colocar agua, esta vez colocaremos una cantidad de solución de sulfato de zinc al 33%. Procederemos a mezclar bien la solución con el sedimento, para posteriormente centrifugar la muestra durante 1 minuto a 1500 revoluciones por minuto. Como podemos observar en la imagen, se aprecia una flotación de la materia fecal. Esto es debido a la diferencia de densidades. Posteriormente tomaremos de 3 a 4 gotas de las partículas que flotan en la superficie del líquido y lo colocaremos en un portaobjetos para mezclarlo con 1 o 2 gotas de Lugol. Como mencionamos anteriormente, una de las características de esta prueba es que se aprecia la muestra muy limpia. Además, nos permitirá ver con mayor facilidad huevos o quistes. Esta técnica se basa en la existencia de las diferentes gravedades específicas de los huevos, los parásitos, los quistes, las larvas y los detritus. La diferencia de gravedad específica se va a dar cuando utilizamos soluciones de sulfato de zinc como método de flotación. El fundamento de esta técnica consiste en mezclar la muestra con una solución de sulfato de zinc, la cual va a tener una densidad mayor que la de los huevos, las larvas o los parásitos, los cuales van a ser más livianos. Esto va a permitir que los elementos más pesados se precipiten y que los más livianos floten, los cuales van a aparecer después de que la muestra haya sido centrifugada. Como ya se mencionó, esta técnica es muy importante, ya que nos va a permitir identificar huevos, quistes y larvas de una forma rápida y eficaz, sin mencionar que este método es muy barato. En esta ocasión veremos la técnica de Faust modificada. Como su nombre lo dice, esta prueba comparte muchas características en común con la técnica de Faust normal. Lo único que cambia es la utilización de un suero específico al inicio y el aprovechamiento de un menisco que se forma al final de nuestra prueba. Comenzaremos a explicar el procedimiento. Lo primero que haremos es tomar un poco de nuestra muestra, aproximadamente entre 1 y 2 gramos, y colocarla en algún recipiente. Esto puede ser un tubo de ensayo
o algún vaso de precipitado. Posteriormente, es aquí donde viene uno de los pasos diferenciales con la técnica de Faust normal, y es que agregaremos emulsión A en proporción 1:10 y dejaremos reposar durante 15 minutos. Es importante, posterior a esto, agitar para homogeneizar. Ahora colocaremos la suspensión en un tubo de ensayo para posteriormente centrifugar a 2000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Ahora decantaremos el sedimento y lo sustituiremos en la misma cantidad con sulfato de zinc. Llenaremos el tubo 1 hasta 1 centímetro antes del borde con dicha solución. Una vez en el tubo, centrifugaremos a 1500 revoluciones por minuto durante 3 minutos, y es aquí cuando viene otra de las partes diferenciales, y es que sobre la marcha aumentaremos la velocidad de la centrífuga a 2000 revoluciones por minuto durante otros 2 minutos. Es así como se formará un menisco, donde encontraremos las fases infectantes. Posteriormente colocaremos el tubo en una gradilla y agregaremos nuevamente solución de sulfato de zinc, de manera que se llene por las paredes hasta llegar al borde. Ahora colocaremos cuidadosamente sobre el menisco un portaobjetos y lo dejaremos en contacto durante 3 minutos. Quitaremos el portaobjetos y colocaremos una gota de Lugol. Ahora tomaremos un cubreobjetos y lo pondremos sobre la muestra que tenía la gota de Lugol. Posteriormente observaremos la preparación a microscopio a 10 y 40 de aumentos. Como podemos ver en esta prueba, será muy fácil observar las fases infectantes, que comúnmente son huevos o quistes. Esta es una de las ventajas de esta metodología comparada con otras. El fundamento de esta técnica consiste en mezclar la muestra con la emulsión A y soluciones con sulfato de zinc, las cuales poseen una densidad mayor que la de los huevos, larvas o parásitos más livianos. Esta diferencia de densidades permite que se precipiten los elementos más pesados y que los más livianos salgan a flote. Claro, después de que se centrifugue y se agregue la solución de sulfato de zinc hasta los bordes. Al igual que la técnica de Faust, esta técnica nos va a permitir identificar huevos, quistes y larvas de una forma rápida y eficaz. 10. Método de Graham. Técnicas parasitoscópicas. Procedimiento. Paso número 1. Extender la cinta adhesiva transparente sobre la superficie de la lámina portaobjeto, adhiriendo una porción pequeña a ambos extremos. Esta va a ser la pestaña que nos va a permitir manipular la cinta. Posteriormente, introduciremos entre la cinta y el portaobjetos una lengüeta. Paso número 2. Ya que contamos con los utensilios necesarios para la obtención de esta muestra, debemos aclarar que la toma de muestra se realiza ya sea en la mañana o en la noche, o incluso 2 o 3 horas después de que el paciente esté dormido. Es necesario que el paciente tenga la región perianal sin asear. Paso número 3. Procederemos a la toma de la muestra. Para esto, el paciente debe estar inclinado exponiendo la región glútea. Con cuidado despegaremos la cinta adhesiva levantando la lengüeta hasta que quede expuesta la parte adherente y con ayuda de una batelenguas se aplicará el lado adhesivo lo más cerca posible del ano. Paso número 4. Ya que tenemos la cinta cerca de la zona perianal, procederemos haciendo toques en la región en sentido horario o antihorario. Paso número 5. Terminada la aplicación, debemos extender la cinta adhesiva y volverla a pegar sobre el portaobjeto. Con cuidado, envolver con el papel y colocar los datos del paciente. Estos han sido todos los pasos para la obtención de la muestra. Ahora, continuemos. Fundamento. La técnica de Graham tiene como objetivo adherir a la cinta adhesiva huevos o, en algunos casos, adultos de los parásitos intestinales llamados oxiuros. Para la observación de nuestra muestra,
ya tomada antes previa, debemos agregar una solución. Es necesario que solo agregues de 1 a 2 gotas de una solución. La solución puede ser tolueno, hidróxido de sodio al 2% o solución salina. Agregar esta solución nos permitirá una mejor observación de los huevos y o adultos en el microscopio. Importancia. Este procedimiento se realiza principalmente para observar huevos de Enterobius vermicularis, ya que la hembra deposita sus huevos en los márgenes del ano durante la noche. En ocasiones diferentes podemos observar huevos de más helminthos. Por ejemplo, como se observa en esta diapositiva, Taenia sp. En ocasiones podemos observar incluso huevos de Ascaris lumbricoides o también huevos de Trichuris trichura, entre otros. Parasitoscópico directo. Técnicas parasitoscópicas. Procedimiento. Como primer paso, en un portaobjetos colocaremos una gota de solución salina isotónica. Luego, con la punta de un aplicador tomaremos una pequeña muestra de heces fecales, aproximadamente de 1 gramo. Si nuestra muestra tiene moco o sangre, debemos de tomar de ahí la muestra para estudiar. Como tercer paso, vamos a mezclar las heces fecales con la solución salina, procurando hacer una suspensión de preparación delgada y no un frotis. Posteriormente, vamos a quitar de la suspensión fibras y otros fragmentos grandes, ya que pueden evitar que observemos los quistes, los trofozoitos o los huevos. Y finalmente, vamos a colocar un cubreobjetos lentamente, procurando no dejar burbujas. Una vez que tengamos la muestra lista, lo vamos a examinar al microscopio de forma sistemática, a seco débil y a seco fuerte. Después de haber observado y analizado la muestra, vamos a repetir la operación, pero ahora lo vamos a realizar con una gota de Lugol en vez de solución salina. La solución salina no va a dañar la morfología ni el estado de los parásitos, los trofozoitos, los quistes o los huevos. Además, el Lugol nos va a permitir observar con mucha mayor facilidad los trofozoitos, los quistes o los huevos, ya que este sirve como un colorante. La importancia de esta técnica radica en que nos va a permitir identificar parásitos, huevos, trofozoitos y quistes de una forma muy rápida y nada laboriosa. La única desventaja es que nos vamos a topar con fibras musculares, células vegetales o restos alimenticios, ya que no se está haciendo un lavado o procedimiento previo a la muestra. Amiba en fresco. Técnicas parasitoscópicas. Procedimiento. Como primer paso, debes obtener una muestra de heces en un frasco estéril. El tamaño de la muestra debe de ser igual al tamaño de una nuez. La muestra debe de ser reciente. Si la muestra se toma en la noche anterior, debe de ser refrigerada mientras se lleva al laboratorio. Como segundo paso, en el extremo de un portaobjetos se coloca una gota de solución salina isotónica y en el otro extremo una gota de Lugol. Luego, con ayuda de un aplicador, se va a tomar una muestra de heces, lo que solo embarra la punta. Si su muestra contiene moco o sangre, de ahí vas a tomar la muestra y se deposita en la gota de solución salina isotónica y en la de Lugol, haciendo una suspensión. Luego se va a montar el cubreobjetos. Una vez que la muestra esté lista, observa el microscopio con el objetivo de 10 y después el objetivo de 40. En un segundo portaobjetos, coloca una gota de solución en Nair en un extremo y una gota de Lugol en el otro, con el objetivo de preparar 2 nuevas preparaciones. Si es necesario, adiciona más reactivo en los lados del cubreobjetos, con el objetivo de no dejar la preparación y no echarla a perder. La solución de Nair y el Lugol nos van a permitir observar con mayor claridad huevos, quistes y trofozoitos, ya que actúa como colorante de estos. La importancia de esta técnica radica en que es muy útil para identificar Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Cryptosporidium. Además, esta técnica es muy rápida, eficaz y muy barata. Ahora hablemos del método de Kato-Katz.
Esta técnica va a ser muy útil para realizar el recuento de huevecillos del Mintos, pero a su vez es muy poco sensible para aquellas infecciones que están consideradas leves, ya que la producción de huevecillos va a ser muy baja. Este método se fundamenta en que una solución de glicerina va a aclarar a los huevecillos cuando ésta se encuentra en un frotis grueso de heces, las cuales van a estar sin diluir. Además, el verde malaquita que le es agregado a la glicerina va a funcionar como colorante de contraste. El material necesario para la elaboración de esta prueba es un cartón pequeño que contenga un círculo de 0.6 centímetros de diámetro en el centro de este. También necesitamos papel encerado que haya sido previamente recortado al tamaño de un portaobjetos y que también haya sido humedecido con glicerina y verde de malaquita al 3% durante 24 horas previas a la elaboración de la prueba. Ahora hablemos sobre el procedimiento. Como primer paso se debe depositar sobre el papel encerado 5 gramos aproximadamente de materia fecal. Como segundo paso vamos a colocar una malla de metal sobre la materia fecal y, posterior a este paso, vamos a presionar la malla para que salga el tamizado. Como cuarto paso, se colocará el pedazo de cartón sobre un portaobjetos. Hay que recordar que este pedazo de cartón va a contener en su centro un círculo de 0.6 centímetros de diámetro. Como quinto paso, tomaremos una muestra del tamizado de la materia fecal y esta se colocará dentro del círculo del cartón que se encuentra en el portaobjetos y lo aplanaremos. Una vez que la materia fecal esté bien comprimida dentro del cartón, vamos a retirar este del portaobjetos con sumo cuidado, intentando que el excremento quede de forma cilíndrica. El cilindro de heces fecales será cubierto con un fragmento de papel celofán que tenga aproximadamente el tamaño de un portaobjetos. Este papel se va a encontrar previamente humedecido con glicerina y verde de malaquita al 3% durante 24 horas previas a la elaboración de la prueba. Como noveno paso, se debe de realizar un squash con la ayuda de un papel absorbente. Esto se realiza con el propósito de eliminar el exceso de glicerina y además de lograr una extensión delgada, la cual debe de ser apta para la observación microscópica. Una vez que se haya realizado el squash y el extendido de la muestra fecal, se dejará reposar esta de 20 a 30 minutos a una temperatura de 37 grados centígrados. Esto con el propósito de permitir la aclaración de la materia fecal, pero no la de los huevecillos. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, se podrá examinar la muestra en el microscopio para la cuantificación de huevecillos. En este tipo de prueba podemos encontrar diversos tipos de huevecillos pertenecientes al Mintos. Además, estos resultados nos darán la concentración de huevecillos por gramo de heces. En este tipo de prueba podemos encontrar diversos tipos de huevecillos pertenecientes al Mintos. Además, estos resultados nos darán la concentración de huevecillos por gramo de heces.